¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto de saludarles y acompañarles en un nuevo TVU al día. En esta oportunidad vamos a conversar respecto de un tema que tiene bastante preocupados a la gente, no solo acá en el Gran Concepción, sino que a lo largo del país. Lo que tiene que ver con los crímenes, los delitos y muchas veces los resultados que se obtienen con los mismos, donde hay personas que resultan detenidas pero luego quedan liberadas. Es algo que tiene bastante complicados a las personas. Para conversar de ello estamos con el abogado y sociólogo también, doctor en criminología y docente de la Universidad de Concepción, Marcelo Contreras, a quien agradezco que aceptara nuestra invitación. ¿Cómo está? Muy bien, don Marcelo. Aquí estamos para servirlo. Bueno, vamos a conversar de distintos temas, ya lo decíamos, pero vamos a invitar también a la gente que pueda participar a través de las redes sociales. Ustedes ya lo saben, en Twitter con el hashtag TVU al día, así que pueden participar con nosotros y dar sus aportes. Vamos a conversar primero, vamos a tocar varios temas, pero vamos a enfocarnos en lo que ha sido el tema de los últimos días y este delito grave que ocurrió en Hualpén, donde un cajero resulta quemado tras oponerse principalmente a un delito, a que le robaran dinero que no era de él, pero que él lo defiende y se da todo esto grave, esta situación, y genera una crítica muy grande después de esta confusión de que uno de los individuos queda libre, el otro con resguardo a la espera de la Corte de Apelaciones, ¿no? Ese, Marcelo, es el gran problema que la gente siente hoy día. Hace poco, usted sabe, acaba de darse la última encuesta respecto a la valoración del gobierno y que se preguntan una serie de temas, dentro de lo cual también está influyendo el tema de la delincuencia y la criminalidad, que la gente lo pone en el primer lugar de los temores de la sociedad chilena. Se está dando como una sensación mayor de inseguridad. Total, total. ¿Y sabe por qué ocurre eso? Porque no podemos ensamblar bien lo que es lo netamente penal, el procedimiento penal, este aporte que indudablemente lo ha sido, la reforma procesal penal, con los hechos criminales que están ocurriendo en este país. Hoy día la señora, el marido, el hijo, tiene miedo de llegar ahí al portón de su casa y meter el auto hacia adentro porque ya hay una ordinaria ocurrencia, ¿no es cierto?, de asalto al ingresar a la casa. Pero esto está ocurriendo porque hoy día hay mayor difusión de los temas, siempre ha existido, o efectivamente existe un aumento de los delitos. Efectivamente existe un aumento. Y el aumento existe porque no hemos sido nosotros capaces de darle adecuada cobertura a los hechos criminales. Y en esa incidencia hay muchos factores que influyen. En una de esas hay que preguntarse, además de Carabineros, Investigaciones y Gendarmería, ¿en manos de quién está el tema del control ciudadano? Yo le prometo que he tenido malas experiencias de acuerdo a saber quiénes son los encargados de la seguridad ciudadana y una otra ciudad del país. A mí me ha tocado desde hace décadas enseñarle a los expertos en esta materia, tanto de Carabineros, Gendarmería e Investigaciones, como cuando recién comienzan a hacer la seguridad ciudadana. El problema es que los ciudadanos mismos, si usted les pregunta, ¿podría usted hacerme un dibujo de cómo es la seguridad ciudadana? Nadie se lo va a poder hacer. Porque nadie tiene claro el dibujo, ¿entiendes? No se conoce, no hay una planificación trabajada con la sociedad, con los vecinos, que se pueda ver, porque muchos hablan ahora de, bueno, se dio hace un tiempo ya, pero los planes cuadrantes, que acercó un poco más a Carabineros ahí. Nosotros vemos vehículos pasar de seguridad municipales, pero muchas veces no sirve, no ayuda. Exactamente, usted lo ha dicho. Entonces yo creo que tenemos que hacer otro dibujo, y otro dibujo que sea entendido y participado por la comunidad. Le voy a preguntar más adelante respecto a ese dibujo, no, pero me interesa mucho este tema y la magnitud que tiene lo que pasó con este cajero, que ha complicado muchísimo porque no está bien para nada, pero hemos visto delitos de robo con violencia o no, con armas de fuego, con arma blanca, que no está bien para nada, pero eso lo habíamos visto. Pero la intencionalidad de quemar a alguien es brutal. Y Marcelo, usted apunta al núcleo, a la parte esencial desde el punto de vista criminógeno. Le quiero decir más. El estándar nuestro indica que cada vez los delitos son más violentos, y de eso ya no hay duda. Usted mismo está dando un ejemplo que es prototipo de esto. Y no solamente eso, sino que delitos en que cada vez la edad criminal disminuye. Mire, no resulta hoy exagerado el decir mío de algunos años atrás, cuando al terminar mis clases en la universidad les decía, cuidado jóvenes que con el tiempo vamos a tener que ir a buscar a los criminales a los parvularios.
¿Por qué? Porque es tanto lo que ha descendido la edad criminal. Fíjese que uno de los que se señala que intervienen en este hecho criminógeno que usted relata es una persona muy joven, Sí, un menor de 17 edad, años. 17 años. ¿Y qué pasa por ahí? ¿Por dónde pasa? Porque claro, este menor es sorprendido posteriormente, solo 3 días después, robando en el mall, intentando robar. Ya tenía antecedentes, ya había tenido alguna internación provisoria en algún centro del Sename, pero no existe una rehabilitación o una reinserción a la sociedad No. hoy día, ni de él ni de muchos otros menores que también andan acá. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros tenemos un hecho, no uno, sino que muchísimos hechos criminales que ocurren, por decir algo, a la medianoche o poco más, y a las 9 de la mañana los sujetos son llevados, ¿no es cierto?, a presencia de estrado judicial, pues a las 10:30, 11 de la mañana el sujeto está libre, y eso lo observa toda la población chilena. Entonces la gente dice, bueno, pero ¿qué sacamos si va a estar libre mañana? Ahí viene el punto. No debe estar libre mañana. Pero ¿cómo cambiamos eso? Nos tenemos que modificar nuestro sistema legal. O sea, se tiene que profundizar ahí. No, modificarlo abiertamente. Las consideraciones que tiene el derecho penal son de la normativa penal, pero cuidado, no tiene consideraciones de orden criminológica. Entonces, perdóneme que le hablen difícil, pero lo explico en breve. Una cosa es la ecuación crimen, criminal, criminalidad, que es lo que está afectando a Chile, y otra cosa es cuando usted mira los 501 artículos del Código Penal y ve delito, delincuente y pena. No, mi amigo, aquí nosotros no estamos en el tema del delito, el delincuente no está mirando el Código Penal, el delincuente está cometiendo una conducta criminógena. Y esa conducta criminógena, cuando no se resuelve, como es el caso que usted apunta y que yo también me asombro, ¿no es cierto?, habrá que modificarla. Claro, pero hay puntos porque acá también hay otro factor que se habla en primera instancia y se vio así, que Fiscalía no logró acreditar la participación, al menos de estos 2 sospechosos. Uno de ellos ya la Corte de Apelaciones revocó esa medida cautelar, pero también hay otros temas, porque por ejemplo, tenemos menores de edad que andan delinquiendo, pero muchas veces, bueno, se roban un celular, se hacen algún tipo de carterazo, como se llama, ¿ya? Pero muchos dicen, es que no es un delito suficiente para que esté detenido por mucho tiempo, se le da. Pero el problema es que roba el celular una vez, sale, está luego realizando algún carterazo, se encuentra después un vehículo le quiebra el vidrio, siguen sumando. ¿Cómo se puede ver? Porque, Te vuelvo a reiterar, Marcelo, mira, eso tipo, ¿pero merece estar en la cárcel esa persona o merece un es plan que especial? indudablemente nosotros vamos a tener que establecer otro mecanismo de planes especiales para menores que nos dé resultados. Si no podemos seguir así. O sea, basta que un delincuente adulto se consiga un delincuente menor y que el delincuente menor apriete el gatillo, qué sé yo, y entonces estamos listos desde el punto de vista delincuencial y criminal. Por eso te digo, nosotros tenemos mucho que corregir. Y aquí hay otro problema que viene como una hojita a la vuelta del tema. ¿Quiénes son en realidad los expertos que nosotros tenemos para la cobertura de los hechos criminales en Chile, en las distintas ciudades, encargados de seguridad ciudadana, de políticas anticriminales? Pero Voy a tachar un poco, ¿eh? Yo creo que no hay política anticriminal en Chile, es demasiado pretencioso decir eso. Hay planes en las distintas ciudades, qué sé yo, unos que se cumplan más, otros menos. Pero vuelvo al punto. Entonces, mire, nosotros, ¿cómo vamos a construir una política criminal si no tenemos personas que sean expertas en el tema? Chile es el país del compadrazgo. Chile es el país del pituto. Sería bien interesante tener un mapa, o como dicen el hombre común y corriente de nuestro país, tener un mapeo de quién es quién en el tema de quién está a cargo de la cobertura. falta una voluntad en esto. Y falta indudablemente una pertinencia profesional y conocimientos de mucho mayor calado. Pero por ejemplo... No hablo, perdón, dejo fuera, te digo inmediato, a lo que es carabinero y gendarmería. No, claro, y estamos hablando de temas políticos. Estoy hablando del tema de la seguridad ciudadana. Pero, por ejemplo, hoy día, uno de los planes que se toman, en términos generales, básicamente la luz de ciertos lugares que son más oscuros. Se arregla. En el centro de Concepción, por ejemplo, se ponen cámaras, se instalan. Pero no ha evitado de que las tiendas en la noche sean o resulten afectadas por robo. Y el problema es que se identifica y Carabineros lo identifica, pero vuelve a la calle esa misma persona identificada. Entonces, ¿cómo podemos profundizar? Está bien, hay que hacer un cambio de la legislación, pero, por ejemplo, alguien que tiene hoy día atribución comunal solamente, en un plan de seguridad mucho más efectivo. ¿Es con rondas de personas? ¿Es mejorando efectivamente el tema de la luz? ¿Por dónde puede pasar un plan
medianamente exitoso? En primer lugar, por el mayor conocimiento criminógeno y criminalístico que la gente tiene que tener de esta secuencia de casos. La gente no tiene una secuencia de esa naturaleza. La gente lo que observa es, ¿no es cierto?, el impacto que provoca cuando lee la noticia, cuando escucha la noticia o ve la noticia en televisión. Pero nosotros tenemos que tener armado, ¿no es cierto?, una etapa anterior, anticriminal. Mire, hubo una época aquí en Concepción que íbamos en muy buena marcha. Me refiero yo en la época de nuestro intendente Toá. Ahí me tocó presidir la comisión anticriminal de la región. Y íbamos por ese camino. Y luego llegó el intendente Silich y también tuve la suerte de que pudiéramos seguir en ese camino. Pero luego esto se cortó. Se pierde. Se pierde, ¿me entiendes? Entonces, no puede ser esto como los clubes de barrio, que se va el presidente del club y se desarma todo lo que hay. Tenemos que ser capaces de construir en la civilidad, de acuerdo con Carabineros, Gendarmería, Investigaciones, estas líneas de acción que son muy claras. Prevención, tratamiento y control delictual, y que no están claras. Carabineros más bien previene. Gendarmería de Chile más bien hace el tratamiento delictual. También con una serie de circunstancias que podríamos criticar pese a lo bien que lo ha hecho Gendarmería de Chile. Carabineros, reitero, previene. Gendarmería trata el delito. Y la Policía de Investigaciones, fea la palabra, ¿no es cierto?, reprime, pero en un buen sentido. O sea, prevención, tratamiento, yo prefiero no usar represión porque eso tiene un pasado muy duro en nuestro país, sino que investigaciones controla el delito. Y ahí están las tres etapas: prevención, tratamiento y control. Pero falta un tema de educación también. Totalmente. Uno, para la gente y otro también para buscar esa reinserción. Porque aquí también muchos dicen que hay un problema social grande en distintos sectores. No cabe la menor duda. Pero por eso te digo, o sea, esto tiene que ser diseñado de tal manera que prevención, tratamiento y control no resulte algo que no se cumple, que no se lleva bien, al menos a cabo, porque habrán intentos, habrán esfuerzos personales, denodados, institucionales, pero no se cumple adecuadamente. Pero ¿quién debería, porque ya tenemos claro esos tres parámetros, pero quién debería trabajar, porque a mí creo me falta algo ahí en la, vuelvo al tema, reinserción de las personas? Buscar, porque ese delito va a tener una condena de una cierta cantidad de años y esa persona va a volver a salir. Claro, lo que sucede es que en nuestro ciclo la reinserción va post-control delictual. Nosotros teníamos una pequeña cosa histórica, anacrónica hoy día, que era el famoso patronato de reos, muchos años atrás. Pero no, nosotros hoy día tenemos que al joven ese, que acometió el hecho delictivo, que de alguna manera se vio enfrentado, ¿no es cierto?, en los tribunales, que estuvo en estrado, qué sé yo, muchas veces que cumplió su pena, allí tenemos que seguir trabajando con él. Y Chile no tiene los elementos para eso. Por eso es que insisto, aquí tiene que reunirse el Ministerio de Justicia con el Ministerio de Educación, al menos, y otros más que me salto, y establecer una política adecuada de, ¿no es cierto?, orden anticriminal, en el cual lo que usted pide con extraordinaria precisión y que yo comparto, que es la resocialización del delincuente, se pueda cumplir. Nosotros no sacamos nada con que ese delincuente de nuevo llegue a un hábitat en que va a tener que seguir delinquiendo porque no tiene otra chance. Claro, Marcelo, bueno, tenemos ya el tiempo, tenemos que ir a comerciales, vamos a seguir hablando de este tema bastante interesante y en donde, bueno, a raíz de lo que pasó con este cajero, seguimos profundizando en el tema criminal que tiene muy preocupados a la gente, no solo de Gran Concepción, sino que del país, por lo que está ocurriendo y por los registros que se están dando de libertad muchas veces de estas personas. Pausa y volvemos. Bien, estamos de vuelta entonces conversando de este tema bastante interesante y bastante preocupante también, lo que tiene que ver con los crímenes acá. Y estábamos tocando el tema de la reinserción, pero vamos a volver al ejemplo porque en realidad da para analizar varios casos de este cajero. Y acá hay un tema bien interesante que es cómo dos personas bueno, uno de ellos en libertad y el otro con resguardo de gendarmería, pero a la espera de que se presenten las
investigación, las pruebas precisas que lo involucren en este delito. Porque acá tenemos una formalización, un control de detención y formalización, pero que al parecer la magistrado determinó que no estaban las pruebas suficientes para acreditar la participación de estas personas. ¿Por qué ocurre esa situación? Marcelo, tú das con otro clavo enorme de esta circunstancia y que no solo se refleja en el paradigma que tú usas, en el caso de lo que sucedió en Hualpén. Nosotros tenemos un problema gravísimo y que mientras no lo solucionemos, todos estos planos de prevención, tratamiento y control delictual que hablábamos hace poco rato, quedan parados, totalmente parados. Me explico. Hay una instancia, cuando ya se llega a tribunales, que se llama interpretación judicial. Cuando tú estudias derecho, no hay ningún ramo que se llame interpretación judicial, sino que eso va por un camino de varios semestres que asumen los derechos procesales. En el caso que estamos hablando, derechos procesales penales, que últimamente, en estos últimos semestres, para la gente joven, han sido tremendamente novedosos por la nueva reforma a la procesal penal. Entonces, el abogado tiene que hacer un dibujo que para que se dé bien esa etapa, tiene que estar completo. O sea, si el gato tiene la cola, tiene las orejas, pero le falta, no sé, a la boca del gato, entonces no sirve. Pero se debió haber esperado. En el caso de la prueba que tú estás tocando, es hacer ese dibujo. Entonces el magistrado, cuando revisa si se han dado todas y cada una de estas circunstancias, se puede encontrar con que falta alguno de los elementos de prueba. Y ahí entonces donde yo alego, y me voy a aprovechar de que fue una inquietud tuya en esta conversación que tenemos, ahí es donde yo alego de que tiene que haber una política de interpretación judicial distinta. Pero debería tomarse también en consideración lo que ocurre actualmente, de que hoy día se detiene a alguien y solo unas horas después está siendo formalizado. ¿Debería ampliarse? Hay algunos procesos que se amplían, pero debería existir un rango, porque hoy día también hay otro problema, y es la sobrecarga que muchos fiscales han reconocido también de trabajo que tienen, porque un fiscal no solo ve una causa, está viendo una mañana completa de distintos delitos. ¿De repente por ahí puede pasar también esos problemas? Yo te lo voy a revisar técnicamente, o sea, profesionalmente, desde otro ángulo, diciendo lo mismo que estás diciendo tú como inquietud. El edificio lógico del derecho en estas materias tiene 3 pisos. El primer piso están todos los conceptos jurídicos. Como estamos hablando de materias penales y criminales, metamos más bien los conceptos de homicidio, lesiones, todo lo que tú quieras. Eso está en el primer piso del gran edificio lógico del derecho. En el segundo piso del edificio lógico del derecho está lo que le toca revisar más bien a la magistratura en tribunales, que es toda la hermenéutica legal, que te la explico en una palabra, que consiste en cómo nosotros valoramos, ponderamos, estimamos, ¿no?, cada uno de esos conceptos que tienen su domicilio en el primer piso. Homicidio, sí, pero ¿cómo? El sujeto atropelló al sujeto de noche, iba sin luces, iba a 100 kilómetros por hora en retroceso, qué sé yo. Bueno, eso entonces está dentro del segundo piso, que es la estimativa, la axiología jurídica. Pasamos del puro concepto homicidio a un segundo tema, que es la valoración, la estimación, segundo piso, y eso se le llama estimativa o axiología jurídica. Hasta ahí vamos bien. Y eso lo hace muy bien la magistratura. Pero llegamos al tercer momento, que es el que nos tiene en cuestión aquí, que es la interpretación jurídica. Y cuando llega a la fase de interpretación jurídica, el juez se transforma técnicamente en un demiurgo, en quien tiene que dar la necesaria interpretación jurídica. Y ahí creo yo que fallamos. Porque tú comprenderás que si el sujeto mató a la abuelita, pero hizo que apretara el gatillo de la pistola ametralladora a un niñito menor de edad, no por eso nosotros vamos a tener que eximir de toda responsabilidad. ¿Me entiendes? Y entonces allí tenemos que construir, escúchame, una interpretación jurídica distinta. Esa fase no la tenemos. Y mientras no la tengamos, todos esos sujetos, sabiendo cuál es el ordenamiento legal, los procedimientos, cuáles son las puertas de entrada y salida,
van a seguir saliendo y no lo vamos a poder solucionar. Claro, pero tenemos el dibujo que usted está exponiendo. Pero hoy día mucha gente se queja, se han realizado incluso cacerolazos acá en Concepción y en el resto del país, y algunas personas han dicho, yo lo vi. Yo vi que a esa persona le estaban cometiendo un delito. Yo fui testigo, había otra persona más, pero cuando llega la investigación eso no es suficiente. Acá siempre, y otra de las quejas también que van por ahí, es, bueno, la presunción de inocencia que todo el mundo tiene, pero muchas veces ¿hasta dónde llega esa? Muchas veces ellos se quejan de decir, bueno, yo vi que entraron, tengo los temas, pero no es suficiente, hay que seguir investigando, hay que seguir indagando. Marcelo, tu ejemplo... Entonces, también la gente se molesta sí, y se siente insegura por eso. Tu ejemplo corrobora exactamente lo que yo te ponía como ejemplo. Y la gente está no molesta, extraordinariamente molesta. Yo no sé si alcanzaste, bueno, tú es obvio que sí, porque acá en TVU tienes todos los medios de comunicación a la mano, pero hace, qué sé yo, un par de días, a una señora por ahí en una ciudad la sacaron del auto. El auto estaba estacionado en su casa. La sacaron, la señora estaba embarazada, con varios meses de embarazo. La arrastraron, qué sé yo, todo eso. O sea, la gente, y el sistema que había de seguridad ciudadana, había entre los vecinos establecido un mecanismo en que se avisaban si pasaba algo. Y se avisaron, pero no alcanzaron a llegar al momento oportuno. Entonces, ¿qué te quiero decir? Yo creo que allí tenemos fallas en el último piso de este edificio lógico que te planteaba, que fallas en la interpretación jurídica. Y mientras no seamos más acuciosos, más dinámicos y más funcionales, por favor, porque no se trata que la interpretación jurídica le vaya poniendo obstáculos, ¿no es cierto?, a la situación para que los obstáculos nos demoren y luego no podamos, ¿no es cierto?, darle la cobertura al delincuente o al criminal. Entonces, todo lo contrario, tenemos que ser funcionales en aquello. Y ahí necesito yo que todos mis colegas, abogados, jueces, ministros, expertos en estas materias, en carabineros, gendarmería, investigaciones, sí existe una política común, que no va a ser la política actual de cómo hoy entendemos la interpretación jurídica, que es la que tú me preguntas, y hay un tema porque parece altamente injusta. Claro, pero hay un tema que también llama mucho la atención. Bueno, en términos generales, yo siempre ando mucho investigando este tipo de situaciones de delito, en mi rol al menos acá en el canal. Y muchas veces pasa de que la policía detiene a alguien por un delito, pero cuando llega al control o formalización es otro delito. Y muchas veces incluso mucho menor que el primero que se interpretó por parte de alguna de las policías. ¿Qué pasa ahí? ¿No existe una unificación de criterios? ¿Va por ahí el tema? Bueno, estás dando con otro tema que de alguna manera revela que la interpretación jurídica tiene ciertos déficits a los cuales no se le ha prestado atención. O sea, hay que hacer un cambio profundo. Profundo, te fijas tú, pero al menos en la conversación que hemos tenido hoy día, que es la primera que nos encontramos los dos aquí, pues ya hemos quedado en claro. Perfecto, nosotros tenemos una suerte enorme, N delitos de distinto tipo y nombre, homicidio, qué sé yo, lesiones, todo lo que tú quieras en el Código Penal. Segundo momento, tenemos que entrar a estimar, valorar o ponderar aquello. Hasta ahí todavía nuestro derecho siglo XX-XXI se defiende. Pero donde no se defiende es cuando entramos al plano de la interpretación jurídica. Porque no puede ser que un juez tenga una diferencia de criterio abismante con otro juez de la misma circunscripción. ¿Y existe voluntad hoy día en lo que se ve? Porque hoy día se está hablando, bueno, para distintas áreas, pero de un nuevo tiempo del gobierno, de que vamos a endurecer las penas, que hace unos años atrás se habló del fin de la puerta giratoria y ya esto sigue ocurriendo. ¿Hay voluntad para cambiar este tipo de situaciones? Mire, yo le quiero decir que hablando de gobiernos, y esto lo digo por favor, libre de cualquier juicio individual de orden político que pertenezca a la política que yo más prefiero o no prefiera, yo creo que nuestro actual gobierno es un desastre. Y lo es también en esta materia. Creo yo que verdaderamente todas estas políticas que en otros gobiernos, por ejemplo, estaba hablándole yo recién del intendente Toá, del intendente Silich, que en otros momentos en ese minuto con sabida concertación, se estaban haciendo bastante bien en las 52 comunas de nuestra región. Y hoy día no observo que eso se esté haciendo bien, todo lo contrario. Y cuando veo quién es quién respecto de la persona que está a cargo de estos criterios a nivel provincial, comunal o regional, me preocupo más todavía. Porque indudablemente si usted dice factor criminógeno, para poder analizar, estudiar y explicar el problema, universalmente hablando,
Y al decir factor criminógeno lo quedan mirando a usted con una cara de sorpresa, como diciendo, ¿Y qué está ¿qué es un hablando? factor criminógeno? Pues un factor criminógeno es lo que tú ponías como ejemplo hace unos minutos atrás. Es que al poste que está aquí afuera le falta la ampolleta. Y como no está la ampolleta, no hay luz. Por lo tanto, es un factor criminógeno ese poste. ¿Por qué? Porque provoca con la nocturnidad y con, ¿no es cierto?, la oscuridad que se pueda cometer un hecho delictivo. Pero la gente Una quiere- ampolleta es un factor criminógeno. La gente quiere un poco más de una ampolleta ya en muchos sectores, porque hay partes que incluso hay una comisaría al lado. Me estoy viendo ejemplos de otras ciudades y los delitos ocurren igual. Pero tú te das cuenta que todavía en muchas calles y avenidas de nuestro país hay estas rejas que tienen, ¿no es cierto?, jardines así, que de alguna manera con esas plantitas que ponen ahí protegiendo la reja, o no sé, a la misma altura de la reja, no dejan ver hacia adentro. Complica. Y eso es, de alguna manera, un atentado en contra de la propia familia. Porque como no se ve, el delincuente tiene una ayuda para poder cometer un hecho delictivo. Por último, ¿cómo alguien, en un consejo muy breve, se nos está acabando el tiempo, podría tratar de prevenir en un delito dentro de los más comunes cuando anda en la calle, o el mismo ejemplo de la casa, del resguardo? ¿Cómo alguien podría resguardar? Yo diría dos criterios. El primero, que hay que acostumbrarse, porque el mundo nos ha puesto así, siempre a la defensiva. Siempre. No es que tú estés perseguido, no, es que hoy el criterio es ese, no solo en Chile. Hoy día el criterio es siempre a la defensiva. No es alarmante pensarlo No de esa dando forma. ninguna posibilidad, a lo menos tú, ostensiblemente para que alguien, ¿no es cierto?, acometa en contra de ti. Y lo segundo, evitar ser el hombre o mujer valiente y tratar de hacer algo extraordinario. No hay nada extraordinario. No se puede. Llegado el minuto que usted tiene un revólver al frente o un cuchillo, sabe que perdió. No hay que hacer. Conversábamos con el abogado y sociólogo Marcelo Contreras, docente de la Universidad de Concepción, doctor en criminología. Le agradezco por este tiempo y esta interesante conversación de un tema que preocupa mucho acá en la zona. Marcelo, muchas gracias y felicitarlos por este tipo de programas en que la actualidad, ¿no es cierto?, va llevando el hilo conductor de los temas. Muchas gracias, que esté muy bien. Bueno, ustedes lo escucharon, lo pueden revivir también en www.tvu.cl, ahí nos buscan como TVU al día. También por los comentarios a través del Twitter, @TVU Noticias o hashtag TVU al día. Nos reencontramos en un nuevo TVU al día. Muchas gracias por su sintonía.